Y si el dolor que hoy estás viviendo no es castigo, sino la mano invisible de Dios, esculpiendo tu fe como un alfarero, para entregarte la prosperidad que has estado orando desde hace años. Y si te dijera que la escasez que hoy te rodea, las puertas que se han cerrado, las lágrimas que has derramado en la madrugada, no son señales de abandono, sino de preparación. ¿Me creerías si te dijera que estás más cerca de la bendición que nunca, pero que Dios, en su amor, primero está moldeando tu fe para que puedas sostener esa prosperidad sin que ella te destruya? Hay un misterio que muchos no comprenden. Dios no nos lleva a la abundancia sin antes prepararnos para no perder el alma en el proceso. La fe, antes de abrir caminos, es tallada con precisión divina. Dios es escultor de futuros, y cada momento de silencio, cada oración que aún no ha tenido respuesta, es parte de ese proceso. Hoy te invito a quedarte en este video porque lo que vas a descubrir puede transformar tu visión espiritual y desbloquear la etapa de prosperidad que Dios ha estado guardando para ti. Este no es un mensaje cualquiera. Este es un llamado celestial para los que han sentido que han hecho todo bien, pero aún no han visto la recompensa. Es para ti, que has sido fiel, pero sientes que nada cambia. Es para ti, que estás a punto de soltar la cuerda, pero algo te dice que esperes un poco más. Aquí vas a conocer un secreto espiritual que muy pocos entienden. Cómo Dios trabaja en lo invisible. Cómo la fe se convierte en la herramienta más poderosa para abrir puertas y cómo puedes alinearte con el propósito divino para recibir lo que te pertenece por promesa, pero que solo puedes sostener por carácter. Dios no retrasa, Dios moldea. Y lo que viene es más grande de lo que imaginas. Prepárate porque en los próximos minutos vas a recorrer conmigo un viaje por las Escrituras donde descubrirás historias de transformación, principios eternos y revelaciones del Espíritu Santo que te harán entender por qué aún no ha llegado la prosperidad que esperas y cómo Dios la está acercando a ti a través del fuego del proceso. Pero antes de comenzar este estudio profundo, quiero invitarte a que comentes aquí abajo la frase, mi fe está siendo moldeada para recibir lo que Dios ya preparó para mí. Esa frase será tu acto profético hoy. Al escribirla, estás haciendo una declaración espiritual frente al cielo y la tierra. No es solo un comentario, es un pacto, una forma de comprometerte con tu proceso y honrar el trabajo de Dios en tu vida, incluso cuando no lo entiendes todo. Y si aún no lo hiciste, dale me gusta a este video. Sí, puede parecer un clic sin sentido, pero en realidad, al hacerlo estás ayudando a que este mensaje llegue a miles de personas que hoy están, igual que tú, esperando una señal de que Dios sigue teniendo el control. Tu me gusta puede ser la herramienta que el Espíritu use para alcanzar un corazón herido. Gracias por eso. Te honra y no te vayas sin suscribirte a este canal, porque muchos de nuestros seguidores no tienen una iglesia cerca. Este espacio se ha convertido en un refugio espiritual para personas que no tienen a nadie con quien orar, con quien estudiar la palabra, con quien llorar. Y cada vez que te suscribes, estás fortaleciendo una comunidad de fe que está creciendo para encender lámparas en medio de la oscuridad. Por eso, antes de seguir, coméntanos paz en Cristo aquí abajo, como símbolo de que estás listo para recibir esta enseñanza y de que formas parte de este ministerio. Presta atención. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que estabas esperando para desbloquear esa promesa de prosperidad que aún no se ha cumplido. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje. Un viaje donde vas a ver cómo Dios transforma tu fe en la herramienta para abrir las puertas del cielo. Un viaje que empieza con fuego, pero que termina con gloria.
un viaje que cambiará tu vida si te atreves a quedarte hasta el final. El horno de fuego de los 3 jóvenes hebreos, el proceso antes de la promoción, la historia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el libro de Daniel no es solamente un relato de valentía frente al poder del imperio. Es, en realidad, una lección divina sobre cómo Dios permite que pasemos por el fuego antes de llevarnos a la promoción. ¿Por qué Dios no evitó que estos jóvenes fueran lanzados al horno ardiente? ¿Acaso no eran fieles? ¿No defendieron su fe hasta el último segundo? La lógica humana diría, Dios debería haberlos salvado antes del horno. Pero la lógica divina es diferente. El horno fue parte del proceso, no del castigo. Escucha esto con atención, porque hay una verdad escondida aquí que se conecta directamente con tu vida. No todo fuego en tu vida viene del enemigo. Algunas veces es Dios quien permite el horno, porque sabe que del otro lado del fuego está la promoción. Sadrac, Mesac y Abed-Nego no solo fueron librados del horno, fueron elevados a posiciones de honra en Babilonia. El mismo rey que intentó destruirlos terminó reconociendo al Dios Altísimo. La llama que parecía destinada a destruirlos se convirtió en el escenario donde la gloria de Dios se manifestó de forma visible. Tal vez tú hoy estás dentro de un horno emocional, económico o espiritual. Sientes que la presión aumenta, que las circunstancias te rodean, que la soledad aprieta y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué no me responde si he sido fiel? Pero quiero que hoy, con toda autoridad espiritual, te diga algo que puede cambiar tu perspectiva. Dios está contigo en ese horno. No te ha dejado, no te ha fallado. De hecho, Él mismo está dentro del fuego, caminando contigo, como el cuarto hombre que Nabucodonosor vio. Ese hombre es Cristo. ¿Y sabes qué ocurrió en ese fuego? No se quemaron, no se consumieron, ni siquiera olían a humo, pero sus ataduras se deshicieron. ¡Aleluya! Escucha esto con el corazón. El fuego que no te mata, te libera. El horno que estás atravesando ahora no es tu final, es tu transformación. Dios está usando este momento difícil para quemar lo que te ata, no para destruirte. Lo que estás enfrentando no es el final de tu historia, es la antesala del cambio más grande que has experimentado en tu vida. Y al igual que esos 3 jóvenes, tú también serás testimonio público. La prosperidad que Dios te dará no será en secreto, será frente a aquellos que dudaron de ti, frente a los que te señalaron, frente a los que pensaron que tu fe era inútil. Dios te levantará públicamente como testimonio de que Él honra a los que no doblan sus rodillas ante los ídolos de este mundo. Pero antes de llegar allí, Él está moldeando tu fe en el fuego. No corras del proceso, no te desesperes en el horno, no cuestiones el propósito, porque al igual que los jóvenes hebreos, saldrás de ese horno con una fe inquebrantable y con las manos llenas de honra. Y así como el fuego reveló la verdadera fidelidad de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, el proceso que estás viviendo revelará la fuerza oculta que llevas dentro. Dios no quiere que solo recibas la prosperidad, quiere que seas digno de ella, quiere que tu carácter sea tan sólido como tu fe, y eso solo se forma en el calor del proceso. Este fue el primer paso, y el siguiente nos llevará aún más profundo en el diseño de Dios para llevarte a una fe madura, fuerte y lista para recibir todo lo que Él ha prometido. La cueva de Adulam, el lugar donde se forma el rey. Cuando pensamos en la prosperidad de David, en su reinado glorioso, en su victoria sobre Goliat o en los cánticos que las multitudes entonaban para celebrar sus hazañas, solemos olvidar algo crucial. Antes del trono hubo una cueva. Antes de la corona hubo soledad, persecución, hambre y oscuridad.
La cueva de Adulam es uno de esos escenarios bíblicos que parecen silenciosos, olvidados por el ruido de las grandes batallas, pero que, en realidad, fue un útero espiritual donde nació el verdadero rey David. Ungido por el profeta Samuel, ya tenía sobre su cabeza una promesa de prosperidad. Ya había sido señalado por Dios, ya había derrotado gigantes, ya había visto el favor divino de forma pública. Pero, ¿por qué no estaba aún en el trono? Porque su corazón aún necesitaba ser moldeado. Dios no pone reyes en el palacio sin antes prepararlos en la cueva. Dios no entrega prosperidad a quien aún no aprendió a vivir en escasez con dignidad, en soledad con fe, en persecución con integridad. David huía de Saúl, su enemigo. Pero en realidad, David estaba huyendo de una versión de sí mismo que aún no estaba lista para gobernar. La cueva de Adulam no era solo un escondite. Era una escuela del espíritu, un lugar de quiebre, de silencio, de desnudez del alma. Allí, David no tenía ejército, no tenía título, no tenía trono, solo tenía a Dios. Y eso fue suficiente para moldear al hombre conforme al corazón del Señor. Es allí, en esa oscuridad, que llegaron a él los endeudados, los amargados, los rechazados. ¡Oh, qué misterio! Dios no le envía guerreros, le envía heridos, porque el que ha sido quebrado sabrá cómo levantar a otros quebrados. David fue forjado en el dolor, pero la cueva no fue su prisión, fue su taller. Cada lágrima, cada noche sin respuesta, cada oración sin eco, estaba dando forma a su fe, una fe que no dependía del aplauso, ni del reconocimiento, ni de la comodidad. Una fe que se afirmaba únicamente en la presencia de Dios. ¿Y tú no estarás también en una cueva espiritual en este momento? Tal vez te han prometido prosperidad. Tal vez ya tienes promesas de parte de Dios. Tal vez ya has visto milagros en el pasado. Pero ahora te encuentras en una etapa de aislamiento, incomprensión, luchas internas, y parece que todo se detuvo. No es el enemigo, no es castigo. Es Adulam, es el lugar donde Dios moldea líderes, forma conquistadores, entrena corazones. Es donde Él te quita lo que no necesitas y te da lo que aún no sabes que te falta. Es donde te enseña a depender solo de su voz. Es donde entiendes que la verdadera prosperidad comienza en lo invisible. David no fue un gran rey por su fuerza, fue un gran rey por su fe, y esa fe fue cincelada, no en palacios, sino en cuevas. No desprecies tu cueva, no reniegues del proceso, porque Dios, en su soberanía, te escondió allí no para olvidarte, sino para transformarte. Y cuando salgas de allí, no saldrás igual. Saldrás listo, saldrás maduro, saldrás con la unción que no solo conquista, sino que también gobierna. Y lo más hermoso, no saldrás solo. Así como David, saldrás rodeado de gente que tú mismo has restaurado con tu testimonio. Esa cueva que hoy te duele, será mañana tu historia de victoria. Y cuando la prosperidad llegue, porque sí llegará, sabrás valorarla no por lo que te da, sino por todo lo que Dios hizo en ti mientras la esperabas. El silencio de Dios en la vida de Elías. Cuando la fe se prueba en el desierto, Elías fue un profeta de fuego. El cielo lo escuchaba. El aceite no escaseaba en su presencia. La lluvia obedecía su voz. Y sin embargo, hubo un momento donde ni el fuego descendió, ni la voz de Dios se escuchó. Después de haber desafiado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, después de haber sido el instrumento de uno de los milagros más poderosos del Antiguo Testamento, Elías huye, temeroso, agotado, quebrado. Y allí, en el desierto, bajo un árbol seco, le pide a Dios que le quite la vida. ¿Cómo puede alguien tan lleno de poder llegar a un punto tan bajo? Porque la prosperidad espiritual también debe ser acompañada de una fe madura, sólida,
resistente, y eso solo se forma cuando el cielo guarda silencio. Dios no respondió con truenos. Dios no lo levantó con una lluvia de gloria. Dios no le gritó para sacarlo de su desesperación. Dios lo condujo a una cueva, y en la cueva vino el proceso. Primero pasó un fuerte viento, luego un terremoto, luego fuego. Pero Dios no estaba en nada de eso. Y finalmente llegó un silbo apacible y delicado, una voz suave, una presencia que no grita pero transforma. Este es uno de los pasajes más poderosos del Antiguo Testamento, y muchas veces no lo vemos como lo que realmente es: un moldeado silencioso de la fe, un ajuste interno, una cirugía del alma, donde Dios rompe con nuestras expectativas humanas de gloria y nos lleva a entender que la verdadera prosperidad no es lo que se manifiesta afuera, sino lo que permanece dentro. Elías tenía poder, sí, pero aún le faltaba una dimensión de profundidad. Y Dios, en su misericordia, no lo deja morir bajo el árbol. Lo lleva al monte, lo lleva al silencio, lo lleva a la intimidad. Y allí, en ese lugar donde no hay estruendos ni manifestaciones visibles, su fe es purificada. Tal vez tú también vienes de ver milagros. Tal vez has orado por otros y han sido sanados. Has visto provisión, has sentido a Dios obrar. Pero ahora estás en un desierto y no lo entiendes, y lloras y preguntas y sientes que el cielo calla. Pero no estás solo, no estás siendo castigado, estás siendo moldeado. Dios te está despojando de la dependencia del fuego, del temblor, del ruido, y te está enseñando a reconocerlo en el susurro, a sentirlo incluso cuando no lo ves, a confiar incluso cuando no entiendes. Eso es fe madura, eso es fe que sostiene prosperidad. Eso es fe que no se derrumba cuando cambian las circunstancias, porque lo que viene para tu vida no será pequeño. Dios está preparando algo grande, pero antes necesita asegurarse de que tu corazón no dependa del ruido, sino de la presencia. Y cuando Elías sale de la cueva, no sale igual, sale renovado. Sale reenfocado, sale restaurado, recibe una nueva asignación. Dios le recuerda su propósito, le muestra que no está solo, le da visión para el futuro. Ese es el fruto del proceso silencioso, no una emoción momentánea, sino una transformación duradera. Querido oyente, si estás en una etapa donde no ves milagros, donde tus oraciones parecen no subir, donde tu alma se siente seca, no temas, estás en la cueva del moldeado. Y allí, si te quedas lo suficiente, si no huyes, si no maldices el proceso, vas a escuchar la voz del Espíritu, no en el fuego, no en el trueno, sino en un susurro que te va a levantar, sanar y enviar de nuevo con propósito. La viuda de Sarepta. Cuando la obediencia en lo pequeño desata abundancia eterna, hay historias en la Biblia que parecen humildes, pequeñas, sin el estruendo de grandes batallas o milagros que estremecen montañas. Pero cuando el Espíritu las revela, entendemos que lo más profundo de la fe no siempre nace en el monte, sino en la cocina, en la vasija, en el último puñado de harina. Así es la historia de la viuda de Sarepta, una mujer sin nombre, una extranjera, una madre viuda, sin esperanza, sin recursos, sin ayuda. Todo lo que tenía eran dos cosas: un puñado de harina, un poco de aceite y un plan en mente: preparar el último bocado para su hijo y morir. Sí, estaba en su final. No había oración, no había alabanza, no había expectativa, pero en ese punto exacto del quebranto total, Dios envía al profeta Elías. Y lo que sucede a continuación es uno de los actos más profundos de fe en toda la Biblia. Elías, obedeciendo la voz de Dios, le dice algo que, humanamente, suena cruel: haz primero para mí una pequeña torta.
¡Qué locura! Ella está a punto de morir, tiene un hijo, es su último alimento. Pero esa es la clave espiritual. Dios muchas veces pone a prueba tu fe, no cuando tienes mucho, sino cuando no tienes nada. Y esta mujer, sin promesa, sin preparación, sin una palabra directa del cielo, cree. Hace exactamente lo que Elías le dice. Y en ese simple acto de fe, en esa obediencia que parece insignificante, se desata un milagro que no duró un día, sino toda una temporada. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Primero Reyes 17:16. ¡Aleluya! ¿Lo estás entendiendo? La obediencia en lo pequeño fue el puente hacia una prosperidad sostenida. Dios no hizo llover oro del cielo. Dios no multiplicó todo de golpe. Dios no la hizo rica. Dios mantuvo la provisión constante, diaria, suficiente, perfecta, porque la verdadera prosperidad no es la abundancia descontrolada, sino la provisión divina, que nunca falta y siempre llega a tiempo. Tal vez hoy tú estás como esa viuda, sosteniendo tus últimos recursos, sintiéndote al borde, pensando que este será tu final financiero, emocional, espiritual, sintiendo que ya no tienes nada que ofrecer. Pero escúchame con el corazón. Dios puede usar ese último puñado de fe que te queda para abrir una nueva temporada de abundancia en tu vida. No necesitas tener mucho, solo necesitas obedecer cuando el Espíritu te habla, dar lo poco con confianza, actuar en fe cuando nada tiene sentido. La fe no se demuestra cuando tenemos reservas, se revela cuando no tenemos nada, y aún así creemos que Dios es suficiente. Y mira esto, ese acto de obediencia no solo sostuvo a su familia, sostuvo al profeta. Ella alimentó al portador de la palabra, se convirtió en parte activa del plan divino. Fue un canal de bendición para alguien más, y eso la introdujo en una dimensión nueva de fe. ¿Cuántas veces te has sentido insignificante, descartado, incapaz? Pero lo que tienes en tus manos, por poco que parezca, puede ser el inicio del milagro que estás esperando. Si lo entregas con fe, la viuda de Sarepta nos enseña que la obediencia precede la multiplicación. La fe se prueba cuando no hay lógica, y que la prosperidad duradera nace de una fe que actúa incluso cuando todo parece perdido, hermano, hermana. Tu harina no se acabará, tu aceite no se secará, tu fe, aunque golpeada, sigue viva. Y ese pequeño paso que Dios te está pidiendo hoy podría ser el portal hacia una temporada de provisión que no solo te sostendrá a ti, sino a los que te rodean. No ignores esa voz interior que te pide actuar. No menosprecies lo que tienes, porque Dios no te está pidiendo mucho, solo te está pidiendo todo. Y todo lo que tienes, por poco que parezca, será suficiente si está en sus manos. La espera de José en prisión. Cuando el sueño necesita madurar antes de cumplirse, José tenía un sueño, uno que no inventó él, uno que fue depositado por el cielo mismo en su corazón. Un sueño donde se veía elevado, gobernando, prosperado, reconocido. Un sueño que le fue revelado muy joven, con claridad, con imágenes, con propósito. Pero antes de que esa visión se hiciera realidad, hubo un camino largo, amargo, oscuro, lleno de traiciones, malentendidos y silencios. Y aquí está el misterio, que muchos no quieren aceptar. Dios puede darte un sueño legítimo, y aún así permitir que pases por años de oscuridad antes de verlo cumplido. El joven soñador, el hijo preferido, el visionario de túnica de colores, terminó siendo esclavo. Y no por haber fallado, no por haber pecado, sino precisamente por haber sido fiel al sueño. Cuando lees esta historia con los ojos del Espíritu, te das cuenta de algo glorioso y temible a la vez.
La fidelidad al sueño no te libra del proceso, te introduce en él. La traición de sus hermanos no canceló la promesa, la empujó hacia adelante. La mentira de la esposa de Potifar no fue un accidente, fue parte del plan. La prisión no fue un desvío, fue una estación, una parada obligatoria donde Dios no iba a cambiar el destino, sino al hombre, y ese es el centro de esta enseñanza. Dios no estaba trabajando en el sueño, Dios estaba trabajando en José, porque no es lo mismo tener un sueño que tener el carácter para sostenerlo. No es lo mismo querer gobernar que saber servir en el anonimato. No es lo mismo recibir una promesa que aprender a esperar su cumplimiento sin perder la fe, sin cambiar el corazón, sin negociar los principios. En 1900, la prisión José se volvió invisible. Pasaron años sin que nada se moviera. Ayudó a otros a salir y lo olvidaron. Interpretó sueños ajenos, mientras el suyo propio seguía sin cumplirse. ¿Te suena familiar? ¿Acaso no estás tú también allí, esperando que algo que Dios te mostró se manifieste? ¿No has sentido que ayudas a otros, oras por otros, levantas a otros, y tú sigues encerrado, esperando, llorando, confiando sin ver? Escucha esta verdad espiritual. La prisión no canceló el sueño de José, lo perfeccionó. Fue allí donde aprendió a administrar lo poco, a callar, a discernir, a servir con excelencia aún sin recompensa, porque Dios no estaba preparando un joven para soñar, estaba formando un hombre para gobernar. Y cuando llegó el día señalado, todo cambió en 24 horas, del calabozo al trono, del anonimato al centro del poder, de la espera larga a la realización divina. Y escúchame bien, cuando es Dios quien te exalta, nadie puede cerrarte las puertas. Cuando Él decide que tu proceso ha terminado, la prosperidad llega sin que tengas que pedirla. No tienes que forzarla. No tienes que manipular nada, solo tienes que mantenerte fiel en medio del proceso. José salió con una fe tallada a fuego, con un corazón libre de amargura, con la capacidad de perdonar a quienes lo traicionaron, con sabiduría que solo se obtiene en las noches de cárcel, no en los salones del palacio. Y entonces, cuando la prosperidad llegó, él no solo era rico, era maduro. No solo tenía poder, tenía compasión. No solo tenía autoridad, tenía identidad. Amado del Señor, no te desesperes si estás esperando. No maldigas el proceso, no te compares con otros, porque cuando llegue tu hora, Dios moverá cielo y tierra para posicionarte. Y cuando te pongan en el lugar de influencia, ya no serás el mismo. Serás alguien formado por el proceso, no deformado por el dolor. El proceso no mató a José, lo coronó, y lo mismo va a pasar contigo. La fe de Abraham, el largo camino entre la promesa y su cumplimiento, y si el tiempo no es enemigo de tu fe, sino su maestro más fiel, y si ese aparente retraso que tanto duele no es un olvido divino, sino la forja exacta donde se forma el carácter del que será portador de una promesa tan grande que no puede caer en manos inmaduras. La historia de Abraham, el padre de la fe, no es solamente la historia de un llamado divino, ni de un pacto eterno, ni de una descendencia numerosa como las estrellas, sino también y sobre todo, la historia de un hombre que aprendió a esperar sin garantías visibles, que caminó por senderos inciertos, sostenido solo por una voz, una promesa y una convicción tan fuerte que lo convirtió en el amigo de Dios. Porque la verdadera fe no nace en el momento de la promesa, sino en el largo, doloroso y silencioso proceso que se extiende entre lo que Dios dice y lo que nuestros ojos finalmente ven. Cuando Dios llama a dejarlo todo.
incluso lo que nos da seguridad. La primera palabra que Dios le dirige a Abram, todavía no se llamaba Abraham, no es una palabra de comodidad, ni una caricia espiritual, ni un mensaje de afirmación emocional. Es, más bien, una instrucción radical. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y esta instrucción, por simple que parezca, contiene una profundidad espiritual que muchos pasan por alto. Dios no lo llama a un lugar definido. Lo llama a soltar todo lo conocido para abrazar lo desconocido. No le muestra el mapa, no le revela el destino final, no le explica el camino, solo le dice vete, porque la fe que Dios moldea comienza allí donde se acaban los apoyos humanos. Comienza cuando la estabilidad, la lógica, la herencia, las tradiciones, los recursos y hasta el nombre propio quedan atrás. Abraham, ya mayor, rico, con historia, con una posición social sólida, es llamado a convertirse en un extranjero, en un peregrino, en un hombre que camina sin saber a dónde va, pero que lo hace porque confía en quien lo llama. ¿Y cuántas veces el Señor también nos ha dicho, sal de ahí, sal de tu comodidad, sal de tu manera de pensar, sal de tu estructura de control, sal de tu calendario apretado, sal de esa relación que te está deteniendo, sal de la tierra de lo previsible y camina conmigo en lo invisible? Y ahí comienza el moldeado, porque es en ese salir, en ese soltar, en ese no saber, donde la fe comienza a estirarse, a ser puesta a prueba, a ser tallada. Y cada paso que Abraham dio fue una renuncia a su historia para abrazar el futuro que solo Dios podía construir. La promesa fue clara, pero el cumplimiento fue largo. Dios le promete un hijo. Y no solo un hijo, le promete descendencia. Y no cualquier descendencia, sino una tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero los años pasan, y no hay hijo. Y aquí empieza una de las realidades más difíciles de la vida del creyente fiel, la espera. Porque Dios no mintió, Dios no falló, pero Dios no tiene prisa. Y ese es uno de los aspectos más dolorosos de la fe. Dios es eterno, nosotros no. Y nuestra carne, que se desespera con el reloj, que se angustia con cada año que pasa, que se siente frustrada cuando ve a otros recibiendo antes lo que también se nos prometió a nosotros, comienza a dudar. Y así fue también con Abraham y Sara. La duda tocó su tienda. La lógica humana intentó ayudar a Dios. Sara le ofrece a su sierva Agar, y nace Ismael. Un hijo, sí, pero no el hijo de la promesa. Aquí Dios nos enseña algo esencial. No todo lo que nace en medio del proceso es cumplimiento. Muchas veces, lo que nace antes de tiempo no es bendición, es distracción. Y Dios, con paciencia, con ternura, corrige, redirige, reafirma y vuelve a prometer, y vuelve a asegurar, y vuelve a decirle a Abraham, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo. Y Abraham cree, aunque su cuerpo está envejecido, aunque su esposa ya no puede concebir, aunque todo lo visible dice que no, Abraham cree. Y esa fe, dice la Escritura, le fue contada por justicia, porque la fe verdadera no necesita evidencia. Se sostiene sola porque se ancla en la fidelidad del que prometió. La prosperidad viene después del altar y por fin, después de años de espera, nace Isaac, el hijo prometido, el fruto del milagro, el símbolo viviente de que Dios no olvida. Pero justo cuando todo parecía consumado, cuando la promesa se había hecho carne, cuando el sueño se volvía realidad, Dios pide lo impensable. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Aquí se desmorona toda lógica, aquí se rompen todos los esquemas.
¿Cómo puede Dios pedir el sacrificio del Hijo que Él mismo prometió? ¿Cómo puede el cumplimiento de la promesa convertirse en altar? Y aquí está uno de los secretos más profundos del moldeado divino. La prosperidad verdadera solo puede sostenerse cuando el corazón ha sido liberado del apego. Dios no quiere quitarle el hijo a Abraham. Quiere asegurarse de que Abraham no lo ame más a él que a Dios, porque muchos reciben la bendición y luego se olvidan del dador. Muchos oran por puertas abiertas y luego no vuelven a orar. Muchos suplican por prosperidad y cuando llega, dejan de depender. Pero Abraham no fue así. Se levantó temprano, preparó la leña, tomó a su hijo y subió al monte, confiando, creyendo, sabiendo en lo más profundo que Dios no le mentiría. Y cuando levantó el cuchillo, Dios lo detuvo, y entonces la provisión apareció. Un carnero trabado en un zarzal, un sustituto, una señal, una recompensa por una fe que estaba dispuesta a entregar incluso lo más amado. Allí, en el monte, Abraham no solo encontró un sacrificio, encontró la plenitud de la bendición. Y allí Dios lo llamó, porque no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Te bendeciré en gran manera, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El moldeado de la fe no termina con la bendición, sino con la transformación. Abraham no fue próspero por lo que tenía, fue próspero por lo que era. Un hombre que caminó con Dios, que creyó sin ver, que esperó sin entender, que obedeció sin cuestionar, que sacrificó sin apegarse, y que se convirtió en padre de multitudes por su fidelidad. Querido oyente, tal vez tú también estás caminando por ese mismo valle, esperando el cumplimiento, cargando una promesa, luchando con el tiempo, tentado a hacer tu propio Ismael, preguntando si Dios se ha olvidado. Hoy el Espíritu Santo te dice: espera, no sueltes la fe, no tomes atajos, no negocies la promesa, porque el que prometió es fiel, y lo que viene será más glorioso de lo que imaginas. El quebranto de Jacob, el encuentro con Dios, que transforma la identidad y desbloquea la verdadera bendición. Hay historias en la Escritura que se nos enseñan desde niños, pero cuyo significado más profundo solo se revela cuando nuestras lágrimas coinciden con las del personaje bíblico, cuando nuestra lucha interna se vuelve espejo de su lucha en Peniel, cuando nuestras preguntas sin respuesta se mezclan con las que Él mismo gritó al cielo, cuando el cansancio de nuestras batallas se parece al cansancio de un hombre que toda la vida corrió detrás de la bendición, hasta que un día entendió que la verdadera prosperidad no se obtiene por astucia, sino por encuentro, por rendición, por quebrantamiento. La historia de Jacob, el usurpador, el que nace agarrado del talón, el que creció compitiendo por amor, por reconocimiento, por validación, el que mintió, manipuló, negoció su lugar, el que huyó de su hermano, el que trabajó años por una mujer, el que fue engañado también, el que acumuló riquezas, hijos, bienes y poder, pero que aún así sentía que algo le faltaba. Nos habla de cómo Dios moldea la fe de aquellos que han sido bendecidos externamente, pero que aún no han sido transformados internamente. Porque, sí, Jacob ya tenía prosperidad. Sí, Jacob ya había recibido la bendición de su padre. Sí, Jacob ya tenía esposas, hijos, ganado, siervos, autoridad, pero aún no tenía identidad. Aún no había sido marcado por Dios, aún no conocía el rostro de aquel de quien provenía toda esa prosperidad. Aún no había tenido su Peniel. Y tú, que me escuchas ahora con los ojos mojados y el alma temblando, ¿cuántas veces también sentiste que estabas rodeado de cosas, de resultados, de gente, pero vacío por dentro? ¿Conoces la sensación
de lograr cosas, pero no sentirte lleno, de avanzar por fuera, pero estar estancado por dentro, de tener bendiciones en la mano, pero sentir que Dios aún no ha tocado el centro de tu alma. Ese es el corazón de este bloque, porque Jacob no es solo una figura bíblica. Es el reflejo de miles de creyentes que han recibido promesas, que han visto resultados, que han prosperado, pero que aún no han tenido un encuentro transformador con el Dios de la promesa. Antes de la bendición final, viene la noche del alma. La noche en que Jacob lucha con el ángel no es una noche cualquiera. Es una noche cargada de tensión espiritual, emocional y familiar. Es la noche antes del reencuentro con su hermano Esaú, a quien había engañado. Es la noche del miedo a ser juzgado. Es la noche donde todos sus temores se alinean para confrontarlo. Y es también la noche donde se queda solo. Y allí, en esa soledad, sin esposas, sin hijos, sin siervos, sin ganado, sin títulos, sin máscaras, Jacob se encuentra con Dios. Y lo que ocurre a continuación no es una adoración emocional. No es una conversación tranquila, es una lucha. Jacob lucha con un hombre misterioso. La Escritura dice que pelea con él hasta el amanecer. Y cuando el ángel, la manifestación del propio Dios, ve que no puede con él, toca su muslo y lo deja cojo. Y Jacob, herido, quebrantado, cansado, vencido, no lo suelta. Porque ha entendido finalmente que la bendición verdadera no se obtiene manipulando, sino permaneciendo. No se logra corriendo, sino aferrándose. No se alcanza engañando, sino rindiéndose. Y le dice: no te dejaré si no me bendices. Aquí no está pidiendo más ganado, no está pidiendo más esposas, no está pidiendo venganza, no está pidiendo justicia, está pidiendo la bendición que transforma, la bendición que marca, la bendición que viene del rostro de Dios. Y entonces el ángel le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él responde: Jacob. Y el ángel le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Aquí ocurre la verdadera prosperidad. Aquí nace un nuevo hombre. Aquí Dios no solo bendice, transforma, no solo concede, cambia, porque Jacob, el manipulador, muere esa noche. Y nace Israel, el príncipe con Dios. A veces, la herida es el inicio del verdadero avance. Jacob quedó cojo, no volvió a caminar igual, y eso, lejos de ser una maldición, fue la señal de que había sido tocado por el cielo. Muchos quieren ser usados por Dios sin ser heridos por Él. Muchos quieren bendición sin quebranto. Muchos quieren posición sin proceso, pero los que han sido marcados por Dios caminan distinto, hablan distinto, aman distinto, perdonan distinto, viven distinto, porque ya no necesitan probar nada, ya no necesitan correr, ya no necesitan fingir, ya tienen identidad, ya tienen rostro, ya han visto a Dios. Jacob llamó a ese lugar Peniel, que significa: he visto a Dios cara a cara, y mi alma fue liberada. Y esa es la verdadera prosperidad, ver a Dios y seguir vivo. El quebrantamiento no detiene tu destino, lo revela. Después de ese encuentro, Jacob camina herido, pero seguro. Y al día siguiente, cuando se encuentra con Esaú, no ocurre la tragedia que temía. No hay venganza, no hay juicio, hay reconciliación, hay abrazo, hay lágrimas, porque cuando Dios cambia tu corazón, también cambia los corazones de quienes te rodean. Cuando Él toca tu vida, también toca tus relaciones. Cuando te transforma, también transforma tu entorno. Y lo más impactante es que desde ese día, la historia de Jacob deja de ser la historia de un hombre y se convierte en la historia de un pueblo. Israel no es solo un nuevo nombre, es una nueva nación, una nueva promesa, una nueva dimensión. Tu lucha no fue en vano.
Dios estaba forjando tu nuevo nombre, tú que estás leyendo estas palabras con el alma sensible, quizás con los ojos llorosos y el corazón latiendo fuerte. Necesitas saber algo con urgencia. Esa lucha que estás atravesando no es castigo. Es Peniel, es el lugar del encuentro, es el monte donde Dios viene a darte un nuevo nombre, un nuevo caminar, una nueva historia. No estás perdiendo, estás siendo transformado, no estás cayendo, estás siendo reubicado, no estás quedando cojo, estás siendo marcado para siempre por aquel que te ama tanto, que no permitirá que vivas como Jacob. Si fuiste creado para ser Israel, el escondite de Moisés. Cuando Dios te oculta para prepararte para tu propósito, hay temporadas en las que pareciera que todo se detiene. Los sueños se enfrían, las oportunidades desaparecen, las puertas se cierran, las voces externas se apagan, y lo único que queda es una sensación de vacío, de anonimato, de olvido. Es una etapa donde el alma grita, ¿se acabó todo? Pero en el reino de los cielos, cuando parece que algo ha terminado, en realidad está empezando a germinar lo eterno. Y así fue con Moisés, el hombre que fue rescatado de las aguas, el que creció en palacio, el que tuvo acceso a lo mejor de Egipto, el que aprendió ciencia, estrategia, liderazgo y gobierno desde su juventud. De pronto, se encuentra solo en el desierto, cuidando ovejas que no eran suyas, sin corona, sin identidad, sin destino visible. Moisés había sentido el llamado. Ya dentro de él ardía la indignación por el sufrimiento de su pueblo. Había intentado actuar, había querido defender, liberar, impartir justicia, pero lo hizo a su manera, con su fuerza, a su tiempo. Y por eso fracasó, porque la pasión, sin el moldeado de la fe, se vuelve impulso. Y el propósito sin el tiempo de Dios se vuelve desastre. Así que Dios, en su misericordia, no lo destruye, lo esconde, lo saca de la exposición, lo desconecta del ruido, lo lleva al silencio del desierto. Y allí, en lo que parecía una pausa eterna, en lo que parecía un retroceso, en lo que parecía el fin de su historia, Dios empieza a formar al libertador. El silencio de Dios no es ausencia, es construcción. Moisés pasa 40 años en el anonimato, 40 años sin título, 40 años sin plataforma, 40 años donde sus habilidades como príncipe son sustituidas por las de pastor, 40 años de reducción voluntaria. Y ese número no es casualidad, porque en la Biblia 40 es el número del proceso, el número de la transición, el número de la formación profunda. Y mientras Moisés creía que su destino se había apagado, Dios estaba trabajando en lo invisible. Mientras cuidaba ovejas, aprendía paciencia. Mientras enfrentaba soledad, aprendía a oír la voz interior. Mientras no hablaba en público, aprendía a hablar con Dios. Porque antes de hablarle a una nación, un hombre debe aprender a hablar con el cielo. Antes de liberar a otros, debe haber sido liberado internamente. Antes de ser usado por Dios, debe haber sido despojado de todo lo que no viene de Dios. Y ese despojo duele, porque nos quita títulos, nos arranca máscaras, nos limpia del ego, nos vacía de nosotros mismos. Pero solo un corazón vacío puede ser lleno del yo soy. El fuego aparece cuando el corazón está listo y entonces, un día cualquiera, ocurre lo extraordinario en lo ordinario. Moisés está cuidando las ovejas como siempre, pero algo llama su atención, una zarza ardiendo, que no se consume. ¡Qué imagen poderosa! Fuego que no destruye, fuego que sostiene, fuego que revela. Y allí, por primera vez, escucha una voz que no viene del exterior, sino del centro del fuego. Moisés, Moisés,
Dios lo llama por su nombre, no por su título, no por su historia, no por su pasado, por su identidad. Y le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¡Oh, qué revelación! Después de tantos años de caminar por terrenos secos, ahora pisa tierra santa. Después de tantos pasos en soledad, ahora pisa el propósito. Después de tantos caminos sin dirección, ahora está en el centro del llamado. Y Dios le da la misión: liberar a Israel, enfrentar a Faraón, conducir al pueblo, ser la voz del Altísimo. Dios no te llama por tu capacidad, sino por tu disponibilidad. Moisés responde con miedo, con inseguridad, con excusas. Dice: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Dice: no sé hablar bien. Dice: no me van a creer, porque los años en el desierto no solo te vacían, también revelan tus heridas, tus inseguridades, tus límites. Pero allí, en esa conversación con Dios, Moisés aprende que no es él quien va a liberar a Israel, es Dios a través de él. Y entonces el nombre más poderoso de toda la historia es revelado: yo soy el que soy. Ese es el fundamento de toda fe. No lo que tú eres, sino lo que Él es. No lo que tienes, sino lo que Él posee. No lo que puedes hacer, sino lo que Él quiere hacer a través de ti. Moisés deja la zarza ardiente, pero nunca vuelve a ser el mismo. Ahora no solo es un pastor, no solo es un expríncipe, ahora es un hombre que ha visto fuego y ha escuchado a Dios. Lo que parecía olvido era preparación. Tal vez tú también estás en tu desierto. Te han olvidado, te han descartado. Tus sueños están dormidos, no ves señales, no escuchas nada. Tu corazón está seco, tu fe tambaleando y piensas: ¿se habrá terminado todo? Pero escúchame con el alma: Dios no te ha olvidado, Dios te está escondiendo. Porque lo que va a hacer contigo es demasiado grande para ser expuesto antes de tiempo. No estás en pausa, estás en formación, no estás siendo castigado, estás siendo equipado. Y cuando el fuego aparezca, cuando la zarza arda, cuando la voz te llame, sabrás que cada día en el desierto valió la pena. Y la prosperidad vendrá con propósito. Moisés no salió del desierto con riquezas materiales, pero salió con una vara que sería usada para abrir mares, golpear rocas, convocar plagas, liberar un pueblo. Esa vara representa lo que Dios pone en tus manos después del proceso. No siempre es oro, no siempre es fama, no siempre es lo que el mundo llama prosperidad, pero es autoridad espiritual, poder para transformar realidades, gracia para caminar con seguridad. Y esa es la prosperidad que perdura, la que no se mide en cuentas bancarias, sino en impacto eterno. Job, cuando la fe es probada hasta los huesos, y Dios multiplica lo que parecía perdido. Hay historias en la palabra de Dios que no solo están escritas para leerse, sino para vivirse, para llorarse, para respirarse en carne propia. Y pocas, muy pocas, tienen el peso espiritual, la densidad emocional y la profundidad teológica que tiene la historia de Job. Un hombre que no solo conocía a Dios por lo que hacía, sino por lo que él era, y que terminó entendiendo que la verdadera prosperidad no es la que evita las pruebas, sino la que nace después del quebranto, como fruto de una fe que no negocia su raíz, aunque el árbol esté siendo talado. La Escritura no nos presenta a Job como un hombre cualquiera. Nos lo muestra como alguien íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, próspero, reconocido, respetado, un hombre completo. Y sin embargo, entra en el proceso más doloroso que un ser humano podría vivir sin haber hecho nada para merecerlo. Pierde a sus hijos, pierde sus bienes, pierde su salud, pierde su paz, pierde incluso el apoyo de su esposa, pierde la confianza de sus amigos, pierde su lugar en la sociedad, pero hay algo que no pierde: su fe.
Y ese es el centro de esta revelación. La fe verdadera no se mide por lo que tenemos cuando todo va bien, sino por lo que nos sostiene cuando todo se derrumba. La fe que Dios moldea para conducirnos a una prosperidad real no es la que canta en la abundancia, sino la que adora en el polvo, la que aún herida no maldice, la que aún llorando dice: bendito sea el nombre del Señor. El moldeado más profundo ocurre en la oscuridad más densa. Dios permite que Satanás toque todo lo que rodea a Job, pero no permite que toque su alma. Porque aunque el enemigo puede tocar tu entorno, tus circunstancias, tu cuerpo o tu dinero, no puede tocar tu espíritu si tú no lo sueltas. Y Job, sentado sobre cenizas, cubierto de llagas, rechazado, malentendido, silenciado, aún así no renuncia, no se rinde, no cierra su corazón, no levanta el puño al cielo. Job no entendía lo que pasaba, y muchas veces tú tampoco lo entenderás. Y está bien, porque la fe no es tener todas las respuestas. La fe es permanecer en Dios incluso cuando no hay ninguna respuesta. Y en medio de la noche más oscura, Job comienza a abrir el corazón a preguntas profundas, a preguntas que tú también te has hecho. ¿Dónde está Dios cuando duele? ¿Por qué a los justos les va mal? ¿Para qué sirve la fidelidad si aún así llega la pérdida? Y Dios no le responde con teorías, sino con una revelación. Una revelación que no calma todas sus dudas, pero que enciende su espíritu. Una revelación que no le devuelve al instante lo que perdió, pero que le devuelve la perspectiva, le devuelve la adoración, le devuelve la conexión. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estas palabras de Job, dichas al final de su proceso, son una declaración profética para todos los que han pasado por fuegos inmerecidos. Porque Job no salió de la prueba con las mismas ideas. Salió con los ojos abiertos, con el corazón madurado, con la fe afinada, con la intimidad refinada. Hay procesos que no vienen a destruir tu fe, vienen a purificarla, y cuando logras adorar con lágrimas, cuando logras orar sin fuerzas, cuando logras decir Dios sigue siendo bueno, aunque todo diga lo contrario, ese es el momento en que el cielo se abre y Dios declara: ahora sí, este hijo mío está listo para recibir el doble. Porque sí, el final de la historia de Job no es el dolor, es la restauración, no es la pérdida, es la multiplicación, no es la tristeza, es el doble gozo. Y aquí hay un misterio glorioso. Dios no le devolvió lo mismo, Dios le dio más, mucho más, el doble. ¿Por qué? Porque la prosperidad que llega después del fuego es más abundante, más firme, más limpia, más sabia, más sólida. Cuando tu proceso inspira al cielo entero, ¿sabías que la conversación que desata el proceso de Job no ocurre en la tierra, sino en el cielo? Es Dios mismo quien presenta a Job como un ejemplo de integridad. Es el Altísimo quien dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Esto nos enseña algo sobrecogedor. Hay momentos en los que tu fidelidad silenciosa provoca conversaciones celestiales. Hay decisiones de obediencia que abren puertas invisibles. Hay batallas que peleas en la tierra, que están siendo observadas desde el trono. Y eso cambia todo, porque muchas veces tú crees que estás sufriendo en soledad, pero el cielo te está mirando con orgullo, porque tu fidelidad está siendo registrada, tu firmeza está siendo celebrada, tu resistencia en la prueba está siendo contada como honra delante del Padre. Y si este es tu capítulo 42, el capítulo final del libro de Job es el capítulo de la restauración. Pero esa restauración no llegó antes del quebranto, llegó después del silencio, después de la confusión, después del dolor. Y si hoy estás terminando tu capítulo 41 y lo que viene es tu capítulo 42, y si este es el momento donde Dios te dice: prepárate, porque voy a restaurarte al doble de lo que perdiste.
¿Y si todo este tiempo no fue una pérdida, sino una preparación? ¿Y si esas lágrimas sembradas con fe están a punto de convertirse en cosecha abundante? La prosperidad que nace después del quebranto es la más firme que existe, porque ya no se basa en el orgullo, ni en la autosuficiencia, ni en la presunción, sino en la dependencia total del Creador. Job no solo recuperó lo perdido, recuperó su voz, su altar, su lugar, su paz, su salud, su familia, pero sobre todo, recuperó el rostro de Dios, y eso lo cambia todo. El proceso de Ruth, cuando la lealtad en lo oculto prepara el escenario para una herencia gloriosa. Existen nombres en la Biblia que, aunque breves en la narración, cargan una profundidad tan intensa, tan divina, tan extraordinariamente humana y espiritual, que se convierten en faros de revelación para generaciones enteras. Y uno de esos nombres es Ruth, una mujer que no nació dentro del pueblo de Dios, que no fue criada con las promesas de Abraham, que no pertenecía al linaje profético, ni a la herencia sacerdotal, pero que fue introducida por gracia, lealtad y fe en el linaje mismo del Mesías, convirtiéndose así en una de las figuras más luminosas de cómo la obediencia humilde y el amor constante pueden abrir las puertas de una prosperidad que no se mide por el oro ni la fama, sino por el cumplimiento glorioso del propósito eterno. Y lo más impactante es que su historia no comienza con bendición, sino con pérdida. No empieza en la alegría, sino en el duelo. No está marcada por celebraciones, sino por lágrimas. Ruth lo pierde todo. Pierde a su esposo, pierde a su cuñado, pierde su estabilidad, pierde su tierra, pierde su futuro. Pero lo que no pierde, y esto es lo que cambia toda la historia, es su fidelidad, porque la fe verdadera, la que Dios moldea con delicadeza, no siempre se expresa en gritos o milagros, sino en decisiones silenciosas que parecen pequeñas, pero que alteran el destino. Tu Dios será mi Dios. La frase que cambió generaciones, cuando Noemí, su suegra, le dice a Ruth que se regrese a su tierra, que empiece de nuevo, que rehaga su vida, que ya no hay esperanza, que no tiene más que ofrecerle. Ruth responde con una frase que hasta hoy resuena como un eco profético en el cielo. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Esa declaración no es una simple frase de afecto familiar, es una rendición total, es un pacto espiritual. Es una fe que nace no del conocimiento, sino del amor. Ruth no sabía lo que le esperaba. No conocía a fondo al Dios de Israel, no tenía garantías, solo tenía un corazón fiel y una determinación inquebrantable de permanecer junto a quien representaba la promesa. Y ahí comienza su proceso, un proceso silencioso, discreto, sin visiones, sin truenos, sin milagros espectaculares, pero lleno de pasos de obediencia, servicio, humildad, constancia. Y así es como Dios moldea muchas veces la fe, no con explosiones, sino con fidelidad diaria. Los campos donde Dios te prueba son los mismos donde te va a bendecir. Ruth llega a Belén como extranjera. No tiene nombre, no tiene derechos, no tiene posición, pero tiene un corazón sembrador. Y comienza a trabajar recogiendo espigas, con humildad, con dedicación, con constancia. No pide nada, no exige nada, solo sirve, ama, cuida, acompaña. Y Dios, que ve en lo secreto, empieza a mover piezas. El campo donde ella recoge espigas es el campo de Buz, un pariente redentor, una figura profética de Cristo, un hombre honorable,
un hombre justo, y él la ve, y la honra, y la protege, y comienza a tejerse una historia que nació del servicio y termina en redención, porque cuando tu fe es moldeada en lo oculto, Dios no se olvida de ti. Cuando sirves sin que te vean, el cielo te observa. Cuando amas sin esperar aplausos, el Padre te premia. Y el mismo campo donde antes recogías migajas, será el campo donde vas a cosechar herencia. La prosperidad que viene como resultado de la honra, la historia avanza y Booz actúa con integridad. Redime a Ruth, se casa con ella, y de esa unión nace Obed, y de Obed nace Isaí, y de Isaí nace David. Y generaciones después nace Jesús. ¿Lo ves? Una mujer extranjera, viuda, pobre, anónima, se convierte en abuela del rey y parte del linaje del Salvador, y todo por una decisión, por una fidelidad, por una fe callada, por una entrega sin condiciones. Tu obediencia hoy puede cambiar generaciones. Mañana, muchas veces creemos que nuestra historia está marcada solo por lo que hacemos en los grandes escenarios, en los días de gloria, en los momentos visibles. Pero la historia de Ruth nos muestra que las decisiones pequeñas, hechas en amor y fidelidad, pueden reescribir el destino, no solo nuestro, sino de nuestras futuras generaciones. Dios prosperó a Ruth, pero no con bienes únicamente. La prosperó con legado, con honra, con nombre, con linaje. Si estás sembrando en tierra dura, sigue sembrando tú que lees esto y sientes que tus días están llenos de servicio sin recompensa. Que estás sembrando sin ver cosecha, que das sin recibir, que amas sin ser notado. No te detengas, porque Ruth no recogía espigas, recogía destino, y tú tampoco estás sembrando en vano. Estás escribiendo un legado, estás siendo moldeado para una herencia que no se ve aún, pero que vendrá, y cuando venga será gloriosa, santa, eterna. Elías en la cueva. Cuando la depresión del siervo no detiene la fidelidad del Dios que llama, hay momentos donde el alma del profeta, del predicador, del creyente fervoroso que fue usado por Dios con poder, entra en un valle tan oscuro, tan silencioso y tan asfixiante, que lo que antes parecía fuego ahora se convierte en ceniza, y lo que antes se sentía como una unción gloriosa, ahora parece un peso imposible de sostener. Así estaba Elías, el hombre que había orado y el cielo se cerró. El hombre que desafió a 450 profetas de Baal, el hombre que hizo descender fuego del cielo, el hombre que restauró el altar de Jehová frente a una nación contaminada. Ese mismo hombre huye, corre, se esconde y le pide a Dios que lo deje morir. ¿Cómo puede ser que alguien que vio tanto, hizo tanto y fue tan usado, ahora esté sumido en la tristeza, en la desesperanza y en el deseo de desaparecer? Porque el moldeado de la fe no solo ocurre en la cima de la montaña, sino en las cuevas del quebranto, donde el alma queda desnuda y donde incluso los más fuertes claman por auxilio, donde la fe se sacude y el corazón sincero se arrodilla. No para adorar, sino para llorar. El proceso no invalida tu llamado, lo purifica. Elías estaba agotado, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Su alma estaba extenuada, se sentía solo, inútil, abandonado, y aunque había cumplido el mandato divino con excelencia, su espíritu estaba abatido, y Dios no lo reprende, no lo condena, no lo desecha. Dios, en su ternura incomparable, le envía un ángel. Y el ángel no trae un sermón, trae comida, trae agua, trae descanso, porque antes de seguir corriendo, antes de seguir profetizando, antes de continuar con la misión, Dios restaura al hombre, Dios nutre al siervo, Dios atiende el corazón herido,
Y entonces, tras comer y descansar, Elías camina 40 días hasta llegar al monte Horeb, donde se mete en una cueva. Y allí viene el encuentro más íntimo, más revelador, más formativo de su vida ministerial, Dios. No siempre se manifiesta con fuego. A veces habla en susurros Elías, el profeta del fuego. Esperaba una manifestación poderosa. Estaba acostumbrado al estruendo, a la gloria visible, a las señales incontestables. Pero esta vez, Dios le enseña algo distinto, algo que solo se aprende en las cuevas del alma. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías escucha el silbo, se cubre el rostro, sale de la cueva, y entonces habla con Dios. Aquí el Espíritu nos revela algo grandioso. El fuego prueba tu fe, pero el susurro moldea tu carácter, porque la fe que Dios quiere en ti no es solo aquella que mueve montañas, sino aquella que permanece firme cuando todo se derrumba, que sigue oyendo la voz suave cuando los truenos cesan, que no necesita espectáculo porque aprendió a caminar con el Espíritu en el silencio. Elías pensó que su historia había terminado, pero Dios le entrega una nueva asignación. Elías le dice a Dios: he sentido un vivo celo por ti, pero estoy solo y quieren matarme. Y Dios, con una dulzura que atraviesa la desesperanza, le responde: aún me he reservado 7,000 que no doblaron rodilla ante Baal. Y además, le da una nueva tarea. Le dice que levante a Eliseo, que unja reyes, que vuelva al camino, porque aunque el siervo estaba cansado, el propósito seguía vivo. Aunque su fe estaba tambaleando, el llamado seguía en pie. Tu cueva puede ser el útero de tu próxima temporada de gloria, la cueva donde lloras. Puede ser el lugar donde Dios reinicia tu propósito. El sitio donde te escondiste. Puede ser el lugar donde Dios restaura tu voz. El silencio que te oprime. Y puede ser el escenario donde el susurro de Dios te levante con más fuerza que nunca. No menosprecies tu cueva, no maldigas el silencio, no creas que todo se terminó. Dios aún te habla, Dios aún te llama, Dios aún tiene más. Y la prosperidad que viene después de esta cueva no será solo externa, será una prosperidad interior tan poderosa, tan sólida, tan madura, que nada ni nadie podrá arrebatártela. Porque ahora sabes que Dios no solo está en el fuego, está en el susurro, está en el descanso, está en ti. David, la unción viene rápido, pero el trono solo llega cuando el corazón está listo. Es tan fácil admirar la historia de David y maravillarse con sus victorias, con sus salmos, con su liderazgo ungido, con su ascenso glorioso al trono, con su llamado eterno como el varón conforme al corazón de Dios. Pero no todos se detienen a observar el largo y profundo proceso que este joven pastor vivió para ser transformado en el rey que Israel necesitaba y no simplemente en el líder que él soñaba ser. Porque sí, David fue ungido muy joven, fue señalado públicamente como el escogido de Dios, recibió la promesa, la unción descendió sobre su cabeza. El profeta lo reconoció y el Espíritu lo capacitó, pero la unción no trajo el trono. La unción trajo el proceso, y aquí comienza uno de los misterios más profundos en el moldeado de la fe. Que Dios te puede dar una palabra poderosa, llenarte con su Espíritu, entregarte una visión gloriosa. Y aún así,
enviarte de regreso al campo con las ovejas, porque lo que Dios quiere hacer contigo no es solo darte un título, sino formarte un corazón. No es solo darte autoridad sobre otros, sino dominio propio sobre ti mismo. No es solo exaltarte, sino enseñarte a vivir desde la humildad, la compasión y la obediencia. El campo, donde nadie te ve, pero Dios te forma. David fue ungido por Samuel, sí, pero después de la unción no fue llevado al palacio, fue devuelto al campo, a cuidar ovejas, a pelear con leones, a componer salmos en la soledad, a escribir poesía mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, a derramar su corazón en canciones que nadie escuchaba, pero que el cielo atesoraba. Y allí, en ese campo, se estaba formando un corazón según el diseño de Dios. Porque Dios nunca llama a alguien para dejarlo igual, llama para moldear, para purificar, para cortar, pulir y preparar. Y mientras sus hermanos eran entrenados en la guerra, David era entrenado en la intimidad. Mientras los hombres de su edad buscaban fama, él buscaba la presencia. Mientras otros contaban historias de batallas, David vivía batallas que nadie sabría jamás. Y es allí, en ese lugar invisible, donde la fe es forjada para poder resistir la gloria futura. El gigante no fue la prueba, fue la plataforma cuando David se presenta en el campamento de batalla y escucha al gigante Goliat burlándose del pueblo de Dios. No actúa desde la arrogancia, actúa desde la autoridad secreta que había recibido en los campos solitarios. No necesitó armadura, no necesitó entrenamiento militar, no necesitó la aprobación de los hombres. Su confianza no venía de su fuerza, sino de su historia con Dios. Su fe había sido moldeada entre campos, rocas, osos y leones. Por eso el gigante no lo intimidó, porque quien ha vencido en lo secreto no teme en lo público. Y la piedra que lanzó no salió solo de su onda, salió de un corazón alineado con el cielo. Esa victoria lo hizo visible, pero ser visible no significa estar listo para gobernar. El palacio como escuela de paciencia. Después de vencer a Goliat, David entra al servicio de Saúl y comienza una etapa de reconocimiento, de victorias militares, de cánticos populares, pero también comienza la persecución, los celos, las intrigas, las lanzas. Y nuevamente Dios no lo libera, no lo saca, no interviene como esperábamos. ¿Por qué? Porque la fe también se moldea en la injusticia, en el rechazo, en la espera. David, siendo inocente, fue perseguido por años. Tuvo que huir, esconderse en cuevas, vivir como forastero. Fue traicionado, incomprendido, olvidado, pero nunca levantó su mano contra el ungido de Dios, y eso nos revela que su carácter estaba siendo purificado. Su obediencia era más fuerte que su ambición. Su fe estaba madurando en el horno de la espera. Cuando tu corazón honra, incluso cuando puedes tomar el atajo, David tuvo más de una oportunidad de matar a Saúl. Lo tuvo en sus manos. Sus hombres le dijeron: Dios lo ha entregado. Pero David respondió: no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová, porque la fe que Dios moldea no se alimenta de venganza. No se apoya en oportunidades humanas. Sabe esperar el tiempo perfecto del cielo. Y ese tiempo llegó. Saúl murió. El trono quedó vacío. Y David fue coronado. Pero ya no era el mismo joven. Era un hombre quebrantado, refinado, preparado para reinar sin destruirse a sí mismo. La prosperidad verdadera requiere un corazón profundamente moldeado. David recibió el reino, conquistó naciones, fue honrado, temido, amado, y aún así seguía escribiendo salmos, seguía buscando la presencia, seguía adorando con la misma pasión de sus días en el campo, porque la prosperidad no lo cambió,
solo amplificó lo que ya estaba dentro de él. Y sí, tuvo errores, tuvo caídas, tuvo pecados, pero aún en sus fallas, su corazón sabía regresar, sabía llorar, sabía humillarse, sabía pedir perdón, y eso lo hizo diferente. No fue perfecto, pero fue moldeable, y esa es la clave de este bloque. Dios no busca perfección, busca corazones que puedan ser formados. Tú que estás entre la unción y el trono, no te desesperes, quizás Dios ya te habló, ya te ungió, ya te dio visiones, promesas, profecías, y sin embargo, sigues en el campo, sigues escondido, sigues esperando, sigues en cuevas, aguantando lanzas, escribiendo canciones que nadie lee, peleando batallas en lo secreto. No estás olvidado, estás siendo formado, y cuando llegue tu día, cuando el trono se abra, cuando la puerta se abra, serás más que un líder. Serás un instrumento conforme al corazón de Dios, alguien que puede sostener prosperidad sin perder la humildad, alguien que puede tener autoridad sin caer en soberbia, alguien que puede tener poder sin dejar de adorar. Su fe había sido moldeada entre campos, rocas, osos y leones. Por eso el gigante no lo intimidó, porque quien ha vencido en lo secreto no teme en lo público, y la piedra que lanzó no salió solo de su onda, salió de un corazón alineado con el cielo. Esa victoria lo hizo visible, pero ser visible no significa estar listo para gobernar el palacio como escuela de paciencia. Después de vencer a Goliat, David entra al servicio de Saúl y comienza una etapa de reconocimiento, de victorias militares, de cánticos populares. Pero también comienza la persecución, los celos, las intrigas, las lanzas, y nuevamente Dios no lo libera, no lo saca, no interviene como esperábamos. ¿Por qué? Porque la fe también se moldea en la injusticia, en el rechazo, en la espera. David, siendo inocente, fue perseguido por años. Tuvo que huir, esconderse en cuevas, vivir como forastero. Fue traicionado, incomprendido, olvidado, pero nunca levantó su mano contra el ungido de Dios. Y eso nos revela que su carácter estaba siendo purificado. Su obediencia era más fuerte que su ambición. Su fe estaba madurando en el horno de la espera. Cuando tu corazón honra, incluso cuando puedes tomar el atajo, David tuvo más de una oportunidad de matar a Saúl. Lo tuvo en sus manos. Sus hombres le dijeron, Dios lo ha entregado. Pero David respondió, no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová, porque la fe que Dios moldea no se alimenta de venganza, no se apoya en oportunidades humanas, sabe esperar el tiempo perfecto del cielo. Y ese tiempo llegó. Saúl murió, el trono quedó vacío, y David fue coronado, pero ya no era el mismo joven. Era un hombre quebrantado, refinado, preparado para reinar sin destruirse a sí mismo. La prosperidad verdadera requiere un corazón profundamente moldeado. David recibió el reino, conquistó naciones, fue honrado, temido, amado, y aún así seguía escribiendo salmos, seguía buscando la presencia, seguía adorando con la misma pasión de sus días en el campo. Porque la prosperidad no lo cambió, solo amplificó lo que ya estaba dentro de él. Y sí, tuvo errores, tuvo caídas, tuvo pecados, pero aún en sus fallas, su corazón sabía regresar, sabía llorar, sabía humillarse, sabía pedir perdón, y eso lo hizo diferente. No fue perfecto, pero fue moldeable. Y esa es la clave de este bloque. Dios no busca perfección, busca corazones que puedan ser formados. Tú que estás entre la unción y el trono, no te desesperes, quizás Dios ya te habló, ya te ungió, ya te dio visiones, promesas, profecías, y sin embargo sigues en el campo, sigues escondido, sigues esperando. Sigues en cuevas, aguantando lanzas, escribiendo canciones que nadie lee.
peleando batallas en lo secreto. No estás olvidado. Estás siendo formado, y cuando llegue tu día, cuando el trono se abra, cuando la puerta se abra, serás más que un líder. Serás un instrumento conforme al corazón de Dios, alguien que puede sostener prosperidad sin perder la humildad, alguien que puede tener autoridad sin caer en soberbia, alguien que puede tener poder sin dejar de adorar. Porque la gloria se manifiesta cuando la fe se mantiene firme bajo el fuego. El camino de servicio, la fe que lava pies antes de levantar muertos. Jesús, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, no vino a ser servido, sino a servir. Lavó pies, comió con pecadores, perdonó adúlteras, lloró con amigos, abrazó leprosos, y cada milagro que realizó nacía de la compasión, no del espectáculo, de la ternura, no de la arrogancia, de la obediencia al Padre, no del deseo de fama, porque su prosperidad no se medía por la cantidad de seguidores, sino por la profundidad de su amor. Y aunque podía haber invocado legiones de ángeles, prefirió amar hasta el extremo. Prefirió vaciarse. Prefirió entregarse. Getsemaní, donde la fe es moldeada con sudor y lágrimas antes de la cruz, vino el huerto. Un lugar donde Jesús se postró, lloró, se quebró y aceptó. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos la fe en su forma más pura, una fe que no exige escape, sino gracia para atravesar. Una fe que no busca evitar la prueba, sino obedecer en medio de ella. Una fe que, aún temblando, dice: aquí estoy. Jesús, en Getsemaní, nos revela que la verdadera victoria comienza con una rendición total. Que el oro de la gloria se forja en el horno del dolor, la cruz. El moldeado final antes de la exaltación, y allí, en el Calvario, donde parecía que todo terminaba, donde el dolor gritaba, donde el cielo se oscureció, donde la sangre cayó sobre la tierra, allí fue consumado el mayor acto de prosperidad espiritual de la historia, porque Jesús compró tu redención, abrió un camino, reconcilió al hombre con el Padre y nos hizo coherederos de una herencia incorruptible. Su fe no flaqueó, su amor no se apagó, su entrega no se detuvo. Y entonces, al tercer día, el Padre lo levantó. El sepulcro quedó vacío, el infierno fue vencido. La muerte fue humillada, y su trono fue establecido para siempre. La prosperidad del reino, gloria que nace del quebranto. Cristo no nos prometió una vida sin cruces, sino una gloria que atraviesa el quebranto, una herencia que se recibe después de la obediencia, un trono que se accede luego del Getsemaní. Él mismo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No hay prosperidad duradera sin formación profunda. No hay herencia sin madurez. Y no hay corona sin cruz. Pero el que se mantiene, el que confía, el que ama, el que sirve, el que no negocia su fe, verá la gloria del Hijo reflejada en su propia vida. El oro puro de una fe que fue forjada en el fuego. Tú, que has permanecido hasta este instante, tú que has atravesado cada palabra, cada historia, cada revelación, tú que no te fuiste cuando el mensaje te confrontó, tú que lloraste en silencio, mientras escuchabas a tu espíritu vibrar con cada bloque, tú que te viste reflejado en José, en Moisés, en Ruth, en David, en Elías, en Job, en Abraham y hasta en el Getsemaní del Maestro. Escucha con toda tu alma lo que te voy a decir. Tu fe ha sido moldeada por Dios, y Él no te formó para abandonarte. Él te formó para prosperarte. Tu dolor no fue en vano, tu cueva no fue el fin, tu noche no fue eterna, tu pérdida no fue olvido, tu proceso fue propósito, tu quebranto fue el taller del cielo, tu espera fue el anuncio de una gloria aún mayor. Todo lo que sufriste, todo lo que resististe,
todo lo que aún hoy estás enfrentando, es parte de un plan eterno que tú no puedes ver completamente aún, pero que Dios escribió con amor desde antes de tu nacimiento. Hoy Dios te dice: he visto tu fidelidad en el fuego y estoy por abrir las ventanas de los cielos sobre ti. Muchos comenzaron este video, muchos dieron clic, muchos escucharon una parte y se fueron. Pero tú te quedaste, tú bebiste hasta la última gota de este río profético, tú fuiste paciente, tú abriste tu alma, tú dejaste que el Espíritu hablara contigo, y por eso hoy el cielo te honra, el cielo te llama, el cielo te prepara para una nueva temporada. Este mensaje fue una preparación, un espejo, un altar, y ahora se transforma en un llamado. Hoy te invito a escribir en los comentarios una frase que declare que tú fuiste procesado, pero no quebrado, moldeado, pero no abandonado, formado, pero no olvidado. Una frase que sea tu sello, tu firma espiritual, tu testimonio silencioso ante el mundo espiritual de que tú llegaste hasta el final de este mensaje y que tú eres uno de los elegidos que Dios ha estado formando en lo secreto para manifestarlo en lo público. Escribe en los comentarios: fui formado por el fuego y estoy listo para sostener lo que Dios me prometió. Y cuando lo escribas, no lo hagas solo como una frase. Hazlo como una oración, como una semilla, como un pacto, porque cada vez que alguien lea esa frase, sabrá que tú eres uno de los pocos que no huyeron del horno, sino que dejaron que el fuego los hiciera oro puro. Comparte este mensaje, multiplica la llama, no lo guardes solo para ti. Hazlo llegar a otros corazones que están en el mismo proceso que tú viviste. Haz que este video sea una herramienta de restauración. No te calles. No te encierres, no escondas la luz que te fue dada. Cada vez que compartes este video, no estás difundiendo contenido. Estás extendiendo un altar. Estás multiplicando vida. Estás diciéndole al enemigo: no destruirás a otro más, porque yo me levanto como testigo del Dios que forma en el fuego. Suscríbete, este canal no es entretenimiento, no es un pasatiempo. Este canal es un ministerio, es un refugio, es un manantial para muchos que no tienen iglesia, para muchos que oran en sus habitaciones vacías, para muchos que no saben a quién recurrir cuando todo se derrumba. Si tú has sido tocado hoy, si algo cambió dentro de ti, si una palabra encendió tu fe, entonces este canal es también tu casa, y tú necesitas estar aquí. No por mí, sino por lo que el Espíritu Santo sigue haciendo cada vez que hablamos la palabra. Suscríbete y conviértete en parte viva de esta comunidad de restauración y propósito. Sé una voz viva en los comentarios. Cuando tú comentas, testificas. Cuando tú comentas, Dios usa tu historia para tocar a otros. Cuando tú comentas, el algoritmo no solo se activa, el cielo se activa y el reino se expande. Tu testimonio tiene poder. Tu fidelidad no pasó desapercibida. Tú eres uno de los que Dios ha estado formando en el silencio y ahora está a punto de revelar. No te vayas rápido. Quédate unos minutos en silencio después que este video termine. No te levantes de inmediato. Quédate en quietud. Cierra tus ojos. Escucha la música de fondo y permite que tu alma le diga al Señor: gracias por no dejarme en medio del proceso. Gracias por haberme moldeado con tanto amor. Gracias porque, aunque dolió, ahora entiendo. Levanta tu corazón, siente la presencia y deja que una nueva paz, una nueva fe, una nueva llama te llene por completo. La prosperidad que viene
Es irreversible porque no es una prosperidad del mundo, no es una riqueza vana, no es una fama momentánea, es la prosperidad del reino, la prosperidad del alma, la prosperidad que fluye del corazón del Padre hacia un Hijo que fue moldeado, quebrantado, restaurado y levantado con gloria. Dios no te llevará al trono con un corazón herido. Te llevará con un corazón sano, firme, lleno de fe y capaz de bendecir a muchos. Y recuerda, el proceso no te definió, la espera no te detuvo, la herida no te mató, la cueva no fue tu fin, la cruz no fue el cierre. Fuiste moldeado por las manos del alfarero y ahora estás listo para sostener la prosperidad que viene. Gracias por llegar hasta aquí. Eres uno de los pocos, eres uno de los fieles, eres uno de los elegidos. Dios te bendiga, te levante, te abrace y te lleve a ver con tus propios ojos lo que por tanto tiempo tu alma creyó sin ver. Oración. Estoy listo para sostener lo que Dios me prometió, Padre amado, eterno y glorioso, Dios de pactos, Dios de procesos, Dios de promesas cumplidas. Hoy vengo delante de ti con un corazón que ha sido moldeado, con un alma que ha pasado por el fuego, con una fe que ha sido tamizada como el trigo, pero que hoy, en este altar invisible de rendición y gloria, se presenta firme, erguida y expectante. Porque creo con todo mi ser que ha llegado la hora. Ya no soy el mismo que un día te pidió señales con lágrimas de confusión. Ya no soy el mismo que un día creyó que se estaba perdiendo en la espera. Hoy te puedo mirar y decirte desde lo más profundo de mi espíritu: estoy listo, Señor, estoy listo para sostener lo que tú me prometiste. Tú me formaste en el silencio. Tú me enseñaste a caminar sin mapas. Tú me diste pan cuando solo había polvo. Tú me diste dirección cuando solo tenía desierto. Tú me hablaste en susurros cuando mi alma gritaba por respuestas. Tú me quebraste no para destruirme, sino para reconstruirme con tus propias manos. Me vaciaste de todo lo que no era tuyo, para llenarme con lo eterno, con lo firme, con lo santo. Me hiciste entender que la promesa no puede llegar a un corazón inmaduro, porque sería desperdiciada. Pero ahora, tú sabes, Padre, que he sido preparado, no por mis fuerzas, sino por tu gracia, no por mérito, sino por obediencia, no por perfección, sino por rendición. Por eso hoy, con reverencia y esperanza, con humildad y determinación, te digo desde el fondo de mi alma cansada pero viva: aquí estoy, Señor. No quiero correr más. No quiero resistir más, no quiero esconderme más. Estoy listo, estoy dispuesto, estoy disponible. Que venga lo que has preparado, que se abra lo que estaba cerrado, que se manifieste lo que parecía estancado, porque el proceso ya cumplió su obra y mi fe ahora puede cargar el peso de la bendición. Y si la promesa aún tardara un poco más, si aún hubiera más que pulir, si aún necesitara otro horno, otra noche, otra lágrima, no huiré, no reclamaré, no dudaré, porque ahora sé que cada paso ha valido la pena, porque era tu mano y no el azar la que dirigía mis días. Padre, yo no solo quiero recibir, quiero sostener, quiero cuidar, quiero honrar, quiero glorificarte con lo que pongas en mis manos. No quiero que la bendición me distraiga. No quiero que el cumplimiento me robe la intimidad contigo. No quiero que el trono me robe el corazón del siervo. Enséñame a caminar con la cabeza erguida y el corazón inclinado. Enséñame a administrar lo que viene con sabiduría. Enséñame a compartir lo que me des sin temor. Enséñame a mantener mis ojos en ti y no en los frutos de tu mano, porque la verdadera prosperidad, la que yo deseo, no es la que brilla ante los hombres, es la que permanece ante ti. Y si alguien me pregunta cómo llegué hasta aquí, no diré que fue por mi fuerza, ni por mi inteligencia, ni por mi estrategia. Diré con lágrimas y gratitud:
Fue la mano de Dios, fue su proceso, fue su fidelidad, fue su fuego, fue su gracia. Hoy oro también por todos los que aún están en el horno, por los que sienten que la promesa es lejana, por los que creen que no podrán sostenerla cuando llegue. A ellos te los entrego, Abba. Sosténlos como me sostuviste, purifícalos como me purificaste, y cuando llegue el día, hazlos fuertes, hazlos humildes, hazlos tuyos. Estoy listo, Padre, no solo para recibir, sino para sostener. Y mientras lo hago, seguiré adorándote, porque el regalo más hermoso no es la promesa cumplida, es saber que en todo el camino tú estuviste conmigo. En el nombre del que me formó, del que me salvó, del que me dio propósito, del que viene con galardón en la mano, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén.